buenas noches, bienvenidos al salón. Ya estamos comenzando este viernes. Por Dios, yo tengo hasta mi camisa afuera, perdónenme. Estoy ya casi de fin de semana, pero tenemos muchas cosas que hablar, mucha información que darle. Ha sido una semana muy intensa, como casi todas las semanas. Y no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno. Hoy estamos en primer turno con el ministro Carlos Fernández Valdovinos, que le damos la buena noche. Buenas noches, ministro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar en el salón. Ministro, ¿qué semanas, eh? Una semana atareada, digamos, casi siempre cuando termina el año es bastante dinámico y eso también se sumó todas las cuestiones de reforma que estamos tratando de pasar con el gobierno y entonces fue bastante activa, la verdad que sí. Es difícil a veces tratar de hablar objetivamente de ciertos temas porque algunos se tergiversan, otros vienen con unas mochilas determinadas y muchas veces se confunde la población y es una lástima porque deberíamos estar analizando realidades y no supuestos. Te digo esto por todo lo que pasó con el tema de la superintendencia de jubilaciones, ¿verdad? Fue todo un boom, manifestaciones, muchas dudas, muchas inquietudes. ¿Y cuántas de esas dudas o esas inquietudes fueron reales, ministro, según tu punto de vista? No, así mismo, yo decía en otro programa de que nunca vi tantas mentiras, inexactitudes o ganas de engañar con respecto a un proyecto de ley que es bastante simple. El proyecto lo que busca es tener un árbitro para que la gente no juegue, digamos, con la mano, con un arco que tenga 9 metros y el otro tenga 3 metros, que no estén marcadas las líneas del lateral o las líneas del área. Básicamente eso es lo que tratábamos de ordenar, de tal manera que todos jueguen en el mismo campo y que ese campo realmente sea el adecuado. Acá no existían ninguna ganas de quedarnos con algún tipo de fondo y demás. De hecho, Paraguay, gracias al gran trabajo que viene haciendo mucha gente de hace mucho tiempo, no necesita, digamos, así como fue en su caso la Argentina, confiscar esos recursos, pero sí lo que necesita es prevenir una crisis y principalmente prevenir una crisis que le va a afectar a esa gente que el día de mañana o hoy no tiene ninguna otra posibilidad de ingreso. ¿En qué sentido? Si alguien tiene 40 años puede salir a trabajar, buscar un trabajo. Si uno tiene 75 no tiene posibilidades de ir a buscar otro trabajo. Entonces, lo que se buscaba con esto es básicamente la protección de los fondos jubilatorios de la gente. No hace falta empezar a recordar el desarreglo en el cual cayeron muchas de las cajas y que incluso en algunos casos ameritaron una ley especial y que gente como vos o yo, que pagamos impuestos y no tenemos nada que ver con esa caja, como la caja bancaria, finalmente tuvo que financiar el rescate de esa caja bancaria. Y después están saliendo algunas otras informaciones respecto a la caja de Itaipú, sí, en donde también básicamente la empresa binacional va a tener que poner $1.000 millones a favor de esa cajú y de tal manera equilibrar las cuentas que se dieron, entre otras cosas, por una mala administración. Fue muy famoso el caso del venezolano que se llevó creo que $140 millones. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que prevenir. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros. Además de decir una última cuestión y cierro. Esto está en la Constitución Nacional del año 92, artículo 95. El Estado tendrá que supervisar, es algo mandatorio, así dice la Constitución Nacional. Y bueno, eso es lo que hicimos ahora finalmente, pero salió y yo creo que va a ser para bien de todos los paraguayos. ¿Qué puerta abre esto ahora? Porque esta superintendencia de jubilaciones abre una puerta para que haya una reforma completa del sistema de seguridad social, de pensiones, de jubilaciones, o ¿cuál sería el camino? Eso sería un segundo paso. Lo que yo te diría acá, lo que se cierran las puertas es al desarreglo, a las irregularidades administrativas, en la medida en que tengamos una superintendencia ya conformada, con un buen equipo técnico, porque esto tiene que ser un buen equipo técnico. Acá le vamos a estar cerrando
las puertas a la malversación de fondos que pertenecen a los trabajadores y a los jubilados. Simplemente para recordar, por ejemplo, en el año 95-97 se hacen las grandes reformas en el sistema financiero con la nueva ley de bancos en ese entonces y con la nueva Carta Orgánica del Banco Central, y por tanto por una creación de una superintendencia de banco mucho más fuerte, con más espalda. Y si uno ve qué pasó desde entonces, cierto, cayeron algunas instituciones, pero no hubo ninguna crisis. Y eso es lo que tenemos que prevenir nosotros. Simplemente para que sepa la teleaudiencia, el mayor costo fiscal en los países de América Latina vienen de un sistema de seguridad social desfondado y con crisis. Entonces, ¿para qué esperar tener una crisis como las crisis bancarias de los 90 para hacer las reformas si podemos actuar ahora y hacer de manera preventiva y tener una superintendencia que, así como en el caso de la superintendencia de bancos, va a prevenir futuras crisis en el sistema jubilatorio? Voy a ir y venir, ¿de acuerdo, ministro? Sin problema. ¿Qué cambió con la creación del nuevo Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas? Vamos a partir por esa base. Me gustaría volver a tocar ese tema. ¿Qué cambió? ¿Qué reformas realmente cambiaron y cuáles se vienen? Cambiamos muchas cosas, yo creo. Vamos a hablar primero de lo que es algo un poco más cuantitativo, ¿verdad? Eran 3 instituciones, ahora está 1, con lo cual pudimos eliminar básicamente unas 20 direcciones generales, por ejemplo. Está mucho más chico ahora la unión de las instituciones, lógicamente un poco más grande en términos de funciones, pero con menos gente. De hecho, estamos implementando un plan de retiro porque evidentemente hay mucha gente que ya no va a ser tan necesaria, pues entonces damos la oportunidad a la gente que voluntariamente quiera retirarse. Hay un programa que estamos poniendo y eso va a significar alrededor de 140 personas que van a salir, que es un número significativo, ¿verdad? O sea, estamos reduciendo el tamaño del Estado, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo mucho más efectivo. ¿En qué sentido, por ejemplo? Te voy a decir que cambian. APP, las alianzas público-privadas. Tenía una pata en el Ministerio de Hacienda, tenía una pata en la Secretaría Técnica de Planificación. Los pasos que habían que seguir para la aprobación de un proyecto, cualquiera de ellos, APP, tardaban alrededor de un año, 600 días. Ahora, como estamos juntos, bajo una misma cabeza, se consiguió bajar el número de pasos a la mitad. O sea, nosotros en 6 meses ya tenemos un proyecto de APP presentado inicialmente y aprobado como para licitar. Entonces, esas son algunas de las cuestiones. La concepción que se tiene del Ministerio de Hacienda antes. Cajero, recaudaba a través de la SED, a través de aduana que le llegaba, pagaba. Pero básicamente la visión de mediano y largo plazo no existía, por ejemplo. Y una de las cuestiones que metimos nosotros, y no costó tanto, pero creo que la gente vio cómo cambia de Hacienda a Economía, es cuando empezamos a hablar, por ejemplo, del Paraguay verde. Cuando empezamos a llevar la bandera y decir, nosotros teníamos una bandera roja, blanca y azul, ahora es roja, blanca, azul y verde. ¿Y por qué te digo eso? Porque nosotros todavía no estamos explotando totalmente lo que son nuestras capacidades de generación de energía limpia y renovable. Entonces, siempre decimos somos los mayores exportadores de energía limpia y renovable, eso ya lo dijimos siempre. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la visión con eso? Y ahí empezamos nosotros a hablar mucho del Paraguay verde en los siguientes términos. Primero, en cambiar la percepción que había errada, yo creo, de lo que está haciendo Paraguay por el medio ambiente. Y que no nos tenemos que avergonzar, sino lo contrario, tenemos que promover al país por todo lo que hace. Yo creo que no hay muchos países del mundo que, como Paraguay, tiene 40% del territorio cubierto con bosques nativos, porque eso es lo que salió del Infona, por ejemplo, el estudio que hizo. Se habla mucho de la soja, y ahí, por ejemplo, el 95% de la soja se activa en terrenos que no fueron deforestados desde el año 2004, que creo que es la ley de deforestación cero en la región oriental. Y después, bueno, presentar al Paraguay verde y después presentar al Paraguay verde como oportunidad de negocios. ¿Para qué? Energía limpia y renovable para la generación, por ejemplo, de hidrógeno verde, ¿verdad?
Eso es algo que tenemos, pero a lo mejor el hidrógeno es muy caro como combustible ahora, pero sí va a ser muy interesante para algo que es muy demandado en la región, urea, es decir, fertilizante. Y tenemos un país agrícola, Brasil es agrícola, Argentina es agrícola, Uruguay, Bolivia. Entonces, esa visión de ponerlo a Paraguay como una isla verde, realmente es una visión económica de mediano y largo plazo y hacia ahí estamos yendo, porque de hecho, entre otras cosas, ¿verdad?, estamos facilitando la instalación de una planta bastante grande de urea, que es la empresa Atom, perdón por la... Sí, pero no, se sabe de que es una empresa que va a consumir muchísima energía, pero va a ser para fertilizantes, y al mismo tiempo, por ejemplo, estamos promoviendo el uso de los biocombustibles. Se subió la mezcla del 2% al 5% la mezcla obligatoria del biodiesel dentro del diésel común, ¿verdad?, que existe de fósil. Entonces, toda esa concepción, digamos, es una concepción que viene de un Ministerio de Economía que realmente mira hacia dónde tenemos que ir en términos económicos hacia adelante. Pero bueno, hay otras cosas también que podemos hablar después más tarde de esta visión económica y no simplemente de ser cajero. Esta visión económica, sí, no, justamente eso es lo que me intriga y quiero conocer un poco más, porque a veces está bien tocar lo malo, pero no hay que dejar de tocar lo bueno o tocar las previsiones que hay, porque si no entramos en una dinámica que creo que no construye nada. O sea, lo que te quiero decir es que podemos criticar muchas cosas, pero también conviene, creo yo, crear también esperanza en la otra parte de la población que tiene ganas de saber que van a salir adelante, que se van a levantar al día siguiente y van a poder abrir su negocio, que va a haber un movimiento de dinero, que van a venir empresas a invertir porque las cosas se están haciendo bien. Una de las cosas que se criticó muchísimo es la cantidad de viajes que están haciendo ustedes. Realmente, ¿qué se está consiguiendo, ministro? Se está consiguiendo posicionar a Paraguay nuevamente a nivel internacional. En lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, el BID tiene, justamente hablando de esto de Paraguay Verde, tiene un nuevo programa de préstamos que tiene unos préstamos relacionados a cuestiones medioambientales. Y de nuevo, no es una cuestión ideológica, sino una cuestión que todos creo que vamos a estar de acuerdo en lo siguiente: el lago de Pacaraí. El lago de Pacaraí necesita realmente una intervención bastante fuerte. Entonces, había un plan piloto donde iban a ser seleccionados solamente 4 países de América Latina para ese plan piloto. Es decir, son fondos que están subsidiados con plata del BID, es decir, la tasa de interés es más baja porque el BID pone una parte del interés que hay que pagar por esos fondos. 4 países pilotos, nosotros no estábamos. Gracias a los viajes, a la instalación, a la insistencia, nosotros hemos conseguido de que uno de los proyectos que va a ser el MOPC, que es para una de las partes para la limpieza del lago de Pacaraí, sea financiado con esto del BID Clima. Estas cuestiones, por ejemplo, se consigue cuando Paraguay va y presenta su nueva cara y explica qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos presentando. Misma cosa con un programa que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Son recursos a 20 años, con 10 años de gracia, una tasa de interés alrededor del 3%, 48 países interesados, 48 países interesados. El caso de Paraguay se trata este miércoles. Entonces, ¿qué conseguimos? Sentarnos, hablar, explicar nuestros planes, convencerle a la gente y ver para conseguir estos fondos que van a ser importantes porque son de libre disponibilidad. En un caso no, porque tenemos que usar para el proyecto del lago de Pacaraí. En el caso, digamos, del Fondo Monetario Internacional, son préstamos que pueden ir para la construcción de infraestructura, por ejemplo. Entonces, muchas de las cosas que hay que hacer son cuestiones que el cara a cara no te reemplaza. Y la gente quiere escuchar de Paraguay. Quiere escuchar de Paraguay y tal vez no te va a venir una empresa de, no sé, 14 billones, pero quiere escuchar de Paraguay. Por eso uno mira después de estos viajes y ve la cantidad de empresarios o que tiene una, digamos, una reunión conmigo o con el ministro de Industria o con el presidente, pero lógicamente eso no es de la noche a la mañana, pero primero ni venían, ni registraban Paraguay. Ahora le interesa Paraguay, ahora ya están en Paraguay y pronto vamos a tener las inversiones acá. Hay que acordarse nomás, 4 meses hace que estamos en el gobierno. Entonces,
también necesitamos tiempo para que las ideas maduren y las inversiones también maduren y finalmente concreten para crear empleo, que es lo más importante que necesitamos. Dentro de un rato creo que llega, porque me estaba escribiendo justo la ministra Claudia Centurión, tenía que estar acá, me está diciendo que llega un poquito más tarde porque hay muchas cosas que hablarle, porque uno de los ministerios que más deudas recibió justamente fue el MOPC. Por eso también la gente unía las deudas, el crédito a la Superintendencia de Jubilaciones, pensando que iba a ser como una especie de banco para el gobierno, el cual iba a disponer de todo ese dinero para todas las deudas que heredaron. Mira, básicamente el IPS, que es el que más tiene, alrededor de 2.500 millones de dólares tiene en el sistema financiero paraguayo. Los otros activos que tienen son inmuebles, ¿verdad? Entonces, cada vez que el gobierno de Paraguay, gracias al buen trabajo de nuevo que hizo mucha gente antes y se sigue haciendo, sale a emitir un bono por 500, 600 millones, las ofertas que reciben son por 3.500 millones de dólares. Entonces, la cuestión de financiamiento para Paraguay no es un problema. El Paraguay puede conseguir mucha plata afuera en los mercados internacionales, pueden conseguir mucha plata también a nivel local, puede conseguir mucha plata en los organismos multilaterales, te di 2 ejemplos acá. Entonces la cuestión de la plata del IPS es absolutamente innecesario. Yo creo que eso fue una fantasía para que la gente se oponga a este proyecto, pero como expliqué anteriormente, la gente decía: los fondos jubilatorios no se tocan. Hace mucho tiempo hay gente que está malversando esos fondos y por tanto están tocando esos fondos jubilatorios. Gente que debería estar en otro lado, no en la administración de esos recursos. Ministro, muchas veces se habla, no sé si a quién le corresponde, esa dependencia que tiene el IPS del Estado, que tenga que tanta... ¿No hay forma de que el IPS no tenga que depender del Estado, no sea gestionado por el Estado? Ahí tenemos que ver qué tipo de reforma tenemos que hacer. Ahí yo creo que tal vez haya habido buena intención o a lo mejor fue útil en su inicio, pero yo creo que muchos de los problemas de IPS se da en esa cuestión donde tiene tanto salud como jubilatorio. Entonces hay un desequilibrio. Realmente tiene un hermano rico, que es la parte jubilatoria, y un hermano muy, pero muy pobre, que es la parte de salud. Entonces yo no sé qué tipo de reforma hay que hacer. Tenemos que sentarnos a discutir entre todos cuál es el mejor modelo del IPS para el siglo XXI, no para este siglo XX, 1940, cuando fue creado, porque cambió mucho el Paraguay, cambió muchísimo más la demografía de Paraguay. Y entonces tal vez es el momento de pensar que toda la parte de salud realmente quede como algo, una especie de ministerio de salud total, en donde el Ministerio de Salud realmente se encargue de la salud de todos los paraguayos, no solamente de aquellos asegurados en el IPS. Sí, pero son cuestiones que tenemos que pensar porque es una reforma que necesita mucha discusión, mucho pensamiento y no se puede hacer unilateralmente desde el gobierno. Cuando recién asumió la ministra de Salud, habló de algo parecido y se armó otra revolución. Y yo creo que no se entiende nomás, pero lo que yo entiendo es que la gente no está satisfecha con el servicio de salud del IPS. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Y por tanto el Estado va a tener que ser un gran contribuyente a que mejore el IPS en sus servicios de salud, porque no tiene suficiente plata para ofrecer un servicio de salud valedero. Entonces necesitamos ver, tal vez no sea una unión, pero por lo menos una coordinación. Muchas veces, y yo no soy el experto en esto, pero me dicen, y hay 2 clínicas, está el del Ministerio de Salud y enfrente está el del IPS. ¿Y de qué te sirve uno enfrente a otro, verdad? En una misma ciudad. De repente tal vez tenemos que unir esfuerzos, tener un solo lugar y tal vez compartir los gastos, por ejemplo. Pero hay formas y formas de hacer esa combinación, esa sinergia entre el Ministerio de Salud y el IPS para que se tenga un mejor servicio a la población, que finalmente es lo que importa. Cuando se iba a crear la superintendencia, la nueva, tu ministerio nuevo de Economía y Finanzas, mucha gente estuvo en contra. También mucha gente estuvo en contra de la unión de aduanas con la SED, ¿verdad? La gestión que se iba a hacer. Luego parece que el tiempo va pasando y se van olvidando las cosas. ¿Crees que la superintendencia realmente lo van a entender, se va a encarrilar? Sí, absolutamente. De hecho, hay una mezcla muchas veces de emociones, pero también de intereses políticos. Simplemente es oponerse por oponer.
¿verdad? Simplemente para Ahora viene decir, Nakayama, que es uno de los que más se opuso. preguntarle a él cómo él ve ahora, pero te doy unos datos. A comienzos de año, la recaudación tributaria estaba creciendo a un nivel de 2,3%. Yo presenté esto en la evaluación del año que hicimos en el BCP, 2,3%. Desde la creación de la DENIT y también desde el nuevo gobierno, la recaudación o el crecimiento interanual o anual de la recaudación saltó al 8,5%. Entonces, ¿está sirviendo o no está sirviendo? Dato mata relato, dice. Entonces, de 2% a 8,5%, yo creo que nadie puede decir de que se está teniendo algo mejor. En la campaña de gobierno y cuando ustedes asumieron, hicieron mucho hincapié en que no se iba a subir los impuestos. Todo lo que ustedes habían previsto y hasta ahora van viendo, ¿se va a poder seguir trabajando sobre esa premisa que no se van a subir los impuestos? ¿Y de dónde va a salir la diferencia para avanzar? Y estamos recaudando más, en primer lugar, es lo que te dije. Teníamos un crecimiento de 2%, ahora tenemos un crecimiento de 8,5%. Todos los días le llamo a Óscar Orué diciéndole qué tal vamos hoy. Entonces, ahí esa va a ser una pata importante, las mayores recaudaciones que van a venir de una mayor regularización de toda la actividad económica del país. La segunda es ver cómo podemos gastar mejor. Porque muchas veces no es una cuestión de digamos, ingresos, sino del mal gasto que se tiene. Y digamos, estamos bastante bien. Nosotros recibimos con un déficit de 3,6% interanual, ¿verdad? En agosto, el déficit de agosto fue 3,6% interanual, el déficit de noviembre ya estaba en 3,1%. Es decir, ahí tuvimos una política de contención de gasto que ha sido muy importante y queremos llevar eso hacia adelante. Creemos que hay espacio para cortar alguna que otra gordura que podamos tener en los gastos públicos. Un número nomás para entender, ¿verdad? Hay muchos números que puedo presentar, pero lo voy a aburrir a la teleaudiencia. Pero, por ejemplo, el monto que se está destinando en el presupuesto de gastos para contrataciones de personal, ¿verdad? No nombrados, sino las contrataciones, que es la otra ventana que es más fácil y entra, va a caer en 2,5%. Eso quiere decir en términos reales 6,5% básicamente. Entonces estamos cortando donde vemos que hay oportunidades y vamos a gastar mejor, vamos a recaudar más y con eso vamos a ir cerrando la brecha de financiamiento que tenemos. Ministro, el nuevo gobierno de Argentina, en los cuales parece que el presidente Santiago Peña tiene esperanza en que nos venga bien también, ¿qué podría activar? ¿Qué tipo de negocios crees que puede activarnos o que nos puede beneficiar la entrada de Milei al gobierno de Argentina? Mira, necesitaban un cambio de gobierno en el sentido con las mismas ideas. Probablemente iba a seguir el mismo desarrollo económico. Ahora tienen gobierno nuevo, yo creo que muchísimas de sus ideas yo comparto, en términos de que así como tenés una mesa para construir una economía, necesitas 4 patas fuertes que son la fiscal, la monetaria, la cambiaria y la financiera, ¿verdad? Entonces está atacando esas 4 patas, fortaleciendo para que después encima de la mesa empiece a crecer la economía. Una Argentina fuerte le conviene por varios motivos, va a demandar más, digamos, recursos de Paraguay, importaciones, por ejemplo. Los paraguayos que están trabajando van a tener oportunidades de ganar más y por tanto remitir más dinero a Paraguay, a pesar que eso es cada vez menos importante en términos macro, pero para algunas familias es importante y principalmente todo este problema que teníamos de contrabando que teníamos desde allá. ¿Por qué decís teníamos, ministro? Bueno, teníamos, digamos, yo creo que el pico pasó. Hoy estaba leyendo justamente la parte de combustible, por ejemplo, con todos los ajustes, ahora ya no hay tanta ventaja en ir allá, ¿verdad? A eso me refiero, de a poco se va a ir disminuyendo, no estoy negando, pero te digo que va disminuyendo porque, por ejemplo, en términos de combustible, con el ajuste que se está teniendo de precio, porque se liberalizaron los precios, ahora ya no es tan competitivo ir y eso va a hacer de que el contrabando caiga. Pero vayamos a eso. Estas medidas van a hacer de que las distorsiones se eliminen, distorsiones de precio, porque el gran problema que hay es que ellos tienen fijado un precio que vale tanto en dólares al tipo de cambio oficial, pero es mucho más barato el tipo de cambio paralelo.
Entonces el problema es el tipo de cambio paralelo y oficial, que son totalmente diferentes. Ahora la brecha es del 16%, estaba leyendo, antes era casi el 100%. Entonces se va acortando la brecha, hay un solo tipo de cambio, va a haber un solo precio de los bienes, eso distorsiona menos y por tanto hay menos incentivos para el contrabando. El otro día estaba en una reunión, no voy a decir de quién, pero había un montón de personas que representaban a distintos sindicatos o empresas o grupos y hablaban en general del contrabando, hablaban de la parte de la agricultura en Paraguay, hablaban del problema del tomate, hablaban de muchos problemas que son realmente graves y profundos. Ya sé que eso le correspondería más hablar con el Ministerio de Agricultura, pero hay tantas cosas que hacer todavía, ministro, para que podamos avanzar, porque se supone que la ganadería y la agricultura es uno de los puntos fuertes de Paraguay. Sí. Sin embargo, la ganadería, creo que ayer, por cierto, se abrió las puertas de Estados Unidos, no sé cuándo salió, si salió hoy ya la primera carga, ¿tenés idea cuándo salió? No sé si salió hoy, pero sí, oficialmente está abierto. Oficialmente ya está abierto, hay un montón de... se abre la carne paraguaya, pero la agricultura es un punto muy débil todavía en Paraguay. Principalmente el pequeño productor. El pequeño productor. O sea, no en términos de soja, trigo, maíz, no, claro, pero digamos tomate, productos frutícolas, básicamente. Y hay que trabajar porque creo que habrás visto lo que han sido las promociones que se hicieron, que trajeron los tomates directo al consumidor final, en lugar de pasar por intermediarios. Y entonces básicamente a 9.000 guaraníes el kilo vendieron todo, ¿verdad? Lastimosamente no se puede hacer permanentemente eso, no se puede hacer, digamos, en todos los lugares. Había muy pocos lugares donde ir a adquirir, pero te da una pauta de que la producción paraguaya es buena, tiene buena demanda. Hay un problema ahora en juntarle al consumidor con los productores sin ese intermediario que hace que ese 9.000 en realidad cueste 15.000 guaraníes el kilo. Te vuelvo a cambiar de tema, perdón. No, está bien. Estaba viendo la sentencia que le dieron a Óscar Núñez, sobre todo lo que pasó, los miles y miles de millones de guaraníes. Vemos algunas diferencias, algunos abusos absolutos en ciertas instituciones en cuanto a sueldos, movimientos. Decía Bukele que si la corrupción no estuviera tan fuerte en su país en un momento dado, el dinero le alcanzaría. Nosotros tenemos tantos déficits de salud, de carreteras, de tantas cosas, y sin embargo vos ves el dinero que solicitan en cada presupuesto general del Estado y cómo se utiliza. Yo sé, hoy te escuché como Estela Ruiz Díaz te preguntaba justamente sobre el tema de la hija de Aliana, el vicepresidente, que pasaba de tener 6 millones a 18 millones. No es tu competencia directa, pero sí a la hora de preparar el presupuesto general del Estado, ¿cómo se puede controlar que el dinero que nosotros pagamos con impuestos de verdad se utilice? Si vos te pones a pensar todo lo que te hablan que alguien se ha llevado, la corrupción que hay y todo eso, y sin embargo nunca les alcanza el dinero. Todos los ministerios te dicen que no les alcanza el dinero, todas las instituciones. Claro. Por eso te decía anteriormente, muchas veces no es una cuestión de que no hay fondos, sino de que se malgastan. Y se puede malgastar porque se compra mal, o se puede malgastar porque tenemos corrupción. O se puede gastar mal porque tenemos otro tipo de problemas. Digamos, a la ministra de Salud le tenés que invitar para que veas. Perdón. No, yo sé, a lo mejor es difícil, pero simplemente para que ella explique cómo desde el momento en el cual nosotros prometimos y estuvimos pagando alrededor de 12, a veces 14 millones de dólares por mes desde agosto a los proveedores de medicamentos, en las nuevas licitaciones se tuvieron ahorros del 35-40% en el costo. Entonces, muchas veces el propio Estado es el que te genera el sobreprecio que hay. Independiente, no estoy acá defendiendo de que no hay corrupción ni nada, sino que simplemente cuando el Estado es mal pagador, cuando no hay previsibilidad, el tipo que te va a vender algo lo que hace es poner una sobrecarga, un sobrecosto, de tal manera a protegerse por el tiempo en el cual no le van a pagar, y él tiene que estar, digamos,
tomando un préstamo del banco para cubrir eso. Entonces, muchas cosas todavía tenemos que mejorar nosotros acá en términos de que no ocurran cualquiera de estas malversaciones que estuviste mencionando anteriormente, pero también, aunque no sea malversación, sobre costos en el cual incurre el Estado por causa de esta mala previsión de los recursos y de la poca seriedad con el cual se maneja a veces el Estado. Ahora tuvimos hoy lastimosamente una mala sorpresa, que es la cuestión de que voy a tener que buscar 13 millones de dólares para pagar por una obra que no debería haberse cancelado. Porque eso es lo que te dice. Eso te quería consultar. Eso es lo que te dice básicamente la sentencia. O sea, el Estado canceló irregularmente una obra. Además, cobró irregularmente una garantía, a pesar que el tribunal había dicho que no cobre, y ahora tenemos que sufrir las consecuencias. 13 millones. ¿Cuántos medicamentos íbamos a comprar con eso? Bueno. Y por culpa de una mala decisión de los que estaban al frente del gobierno anteriormente, de una tremenda irresponsabilidad, cancelaron una obra y alguien independiente, que en este caso fue el tribunal, le dijo: Paraguay o el gobierno no tuvo razón por cancelar esto y le tiene que pagar a la empresa privada. Lo que pasa, según mi punto de vista también, no solamente el gobierno anterior, el anterior estaba mal diseñado, no iba a entrar, esto era imposible que haya un espacio suficiente. Lo siento, ministro, justamente hoy estuvimos debatiendo en radio eso, era imposible que haya los carriles suficientes, estaba lamentablemente todo mal parido, mal diseñado, y tanto el primero que lo inició, perdón, desde mi punto de vista, más el segundo que lo canceló, porque aún menos lo hubiéramos tenido mal hecho, pero aunque ya lo hubiéramos tenido mal hecho. Le voy a trasladar algunas preguntas antes de irnos a corte. Pregunta al ministro de Economía y Finanzas: ¿qué pasó con el Banco de Trabajadores? ¿Dónde está el aporte que se descontó de los trabajadores paraguayos? Dice. Pero el Banco Nacional de Trabajadores quebró, es decir, básicamente todo lo que se aportó no fue suficiente como para hacer frente a todos los pasivos que tenía. Entonces, lógicamente, eso desapareció. Era un capital que finalmente los pasivos eran mucho más grandes que el capital y los activos que tenía, y desapareció. Hola, preguntarle al ministro cuándo va a ser nuestro aumento en enero. Jubiladas hoy, por favor, dice. Y debería entrar los que tienen ajuste de jubilación, si es que tienen, depende de qué caja aporte, básicamente entra regida a partir de enero. Bueno, vamos a dejarte respirar un ratito, vamos a ir a un corte. Lo que sí te voy a decir es que yo siempre te digo mi punto de vista, a veces me llama la atención cuando se ataca tanto al gobierno anterior, que para mí hizo cosas nefastas, una cosa no quita la otra, y sin embargo es el mismo partido, es el Partido Colorado, es como si fuera otro partido, otro mundo, acá se lava la mano, y están hablando del mismo partido que hoy nos gobierna y que, perdón también que le voy a decir, a veces tienen muy mala comunicación, que es una lástima, porque se puede tergiversar las cosas, que es lo que ha pasado muchas veces, ¿verdad? La mala comunicación, el no tener un diálogo a tiempo. Hoy estoy quejica, estoy, ¿cómo se dice? Estoy viernes plagueón. Y no, pero es así, qué importante es el diálogo, el debatir. Estoy de acuerdo. Ahora, no tenemos que usar, vamos a dialogar para no implementar. Claro, acordate que hay algunas cuestiones que son necesarias. Mira, si a un paciente que tiene una hemorragia, los médicos se van a poner a dialogar cuál va a ser el mejor tratamiento mientras se está desangrando. Entonces tenemos que tener ese balance entre la necesidad de diálogo, que yo estoy de acuerdo, a utilizar la necesidad de diálogo como una excusa para trancar las cosas que tenemos que hacer. Ahora volvemos, estamos en un ratito, volvemos en breve. Estamos de vuelta viernes, había fiesta acá en el canal, es normal, estas fechas son para, se supone, pasarlo bien, pero no hay que dejar de hablar de cosas importantes. Miren todo lo que está pasando. Como algo importante también es invertir en tierra, así que te voy a recomendar, Urba Inmobiliaria sobre todo te recomienda invertir en limpio en esta hermosa ciudad. Descubrirás el lugar ideal para tener tu próximo lote mayoral, pensada para tu comodidad y estilo de vida, a tan solo 100 metros de la avenida San Francisco, con todos los servicios y transportes públicos a mano. Eso es importantísimo, ¿eh? No sea cosa que te compres un lote y luego no tenés nada a mano y estás perdido ahí en el monte. Acá tenés todo cubierto. Comunícate ya con Urba al *8722 o al 021 20 46 46. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra.
con la garantía y el respaldo del grupo Arcayana. Estuve con ellos el sábado pasado, con el grupo Arcayana. Creo que llevan como 40 años en Paraguay, son españoles y trabajando, dando empleo a muchísima gente con Urba, con Arcayana. Era de hecho, Belarmino Fernández era presidente de la Asociación de Industrias Españolas o Empresas Españolas en Paraguay. Fantástico, los españoles quieren venir a invertir mucho acá. Mira, él fue uno de los grandes promotores del Paraguay. La verdad que sí. Siempre que estuvimos hablando de los viajes y demás, siempre uno puede esperar que el gobierno hable bien de lo que está haciendo, pero yo creo que el mayor impacto que se tiene en estas giras que hablamos con inversionistas es cuando va un empresario y habla de su experiencia de invertir en Paraguay. Es increíble la mayor credibilidad que se adquiere también cuando hay un empresario español y habla en España, un brasilero que habla en los foros que hicimos en San Pablo. Eso es muy importante, complementar un poco lo que es el gobierno con un empresario exitoso acá en Paraguay para realmente promover el país y permitir atraer inversiones. Ojalá cambie un dicho que tiene Belarmino que es muy famoso. Todo te va a ir bien, depende quién te espere en el aeropuerto cuando venías a invertir en Paraguay. Yo prefiero cambiar el aeropuerto realmente cuando la gente viene. Realmente a mí me da un dolor de cabeza. ¿Se va a cambiar el aeropuerto al final? ¿Qué va a pasar? Esperemos que sí, esperemos que puedas entrevistarle a la ministra, ¿verdad? Yo sé que está atrasada, pero esperemos que si no es ahora, después, a ver, para mí es casi una obsesión. Casi una obsesión, y no desde ahora, desde el 2013, porque me doy cuenta de que podemos hablar de las grandes bondades del país, pero realmente la primera impresión que se lleva un inversionista que viene de afuera es justamente en el aeropuerto. Y sí, no es precisamente la mejor con el aeropuerto que tenemos ahora. Por el momento no es la mejor. ¿Me permite un ratito, ministro, un segundo? Les quiero hablar de San Bernardino. Les quiero recomendar... de varias cosas les voy a hablar de San Bernardino. Municipalidad de San Bernardino realiza la primera inscripciones abiertas para los interesados en estudiar. Escuchen, técnico deportivo en fútbol de campo, técnico deportivo en básquetbol. ¿Jugás algún deporte? ¿Haces algún deporte, ministro? Ahora, solamente con la bicicleta y si juego fútbol con mi hijo, pero hasta ahí nomás. Ya no me da más. Retirado. Ya está retirado. Técnico de deporte en handball, técnico deportivo en entrenamiento de arqueros, técnico masajista deportivo, técnico deportivo en futsal, FIFA, apertura en febrero del 2024. Así que apuntate ya, contactos, ahí lo tenés en pantalla también, 0981-659-017. Y también te quiero recomendar algo de San Bernardino que es muy bueno. Hay mucha gente que está queriendo pagar impuestos y San Bernardino acaba de firmar un acuerdo, una cooperación de la municipalidad con el Banco Basa, justamente, donde van a ofrecer a sus clientes 18 cuotas sin intereses para poder pagar todos los impuestos y estar al día. Así que ya sabes, si querés pagar tus impuestos y estar al día, lo podés hacer sin intereses a través del banco que acaba de cerrar un acuerdo, San Bernardino. ¿Es importante pagar impuestos? Pero ¿a dónde van nuestros impuestos, ministro? Por eso tenemos que seguir trabajando. Yo siempre hablo de que la intención que tenemos no es de una revolución, porque de hecho muchas de las revoluciones que conocemos, o todas, terminaron bastante mal, ¿verdad? Es de una evolución. Acá es una cuestión de seguir marcando la hoja de ruta, colocar un ladrillo más, o 2 ladrillos más, o 3 ladrillos más. Esa es la forma en la cual podemos estar construyendo el país que queremos. No creo que ningún gobierno en 5 años pueda hacer todo lo necesario, pero lo importante es tener un norte razonable. Y creo que en la parte macroeconómica ya se sabe hacia dónde queremos ir. Hace 20 años, no importa cuál es el gobierno, el Banco Central es independiente, el fisco no tiene déficits enormes que tienen que ser financiados, y bueno, ojalá que encontremos ese norte también en otros sectores, salud, educación, seguridad, etcétera. ¿Cuáles son a tu criterio las siguientes reformas que van a venir? Porque ya tendrán alguna en mano, ya, o preparando. Yo apenas estoy respirando con esta que fue bastante difícil de pasar, pero hay unas cuantas. Mira, te voy a hablar por lo menos de 3 que yo estuve presentando el otro día. Uno habla de la ley de estructura del Estado, básicamente cuál es el objetivo. Si te fijas, 17 ministerios y creo que no sé cuántas secretarías, o sea, una exageración, parecen hongos después de una lluvia. Tenemos que
reglamentar cómo se van a crear ministerios y cómo se van a crear secretarías, de tal manera no seguir haciendo muy grande el Estado. Esa sería una ley de estructura del Estado. Es cierto que lo presentó el otro gobierno, pero a nosotros no nos gustó cómo está redactado, la estamos revisando, esperamos presentar para la próxima semana, de tal manera que se tenga 2 meses durante el receso parlamentario para estudiar y se apruebe rápidamente en marzo, cuando el Congreso vuelva, digamos, a sesiones. Entonces hay 2 meses para estudiar eso. Yo creo que va a ser importante, va a meritar mucha discusión, una ley que reemplaza la 1626, es decir, una ley de la carrera civil, en donde hay que hacer un equilibrio entre las cuestiones de darle previsibilidad al funcionario público en el siguiente sentido. Acá no saben ni cuánto va a ganar el año que viene. Y entonces, ¿qué pasa? Van a hacer presión en el Congreso, hacen las huelgas porque necesita aumento de sueldo, etcétera, etcétera. En el Banco Central no ocurre. ¿Por qué? Porque tenés una carrera. Ya se sabe cómo viene, digamos, eventuales aumentos de sueldo y qué tenés que hacer. Acá es totalmente, digamos, desordenado la carrera del servicio civil, y eso tenemos que ordenar de acá para adelante. Y el balance es entre darle previsibilidad y ver cuál es el costo fiscal, ¿verdad? Porque darle aumento a todo el mundo todos los años no es razonable, porque va a quebrar el fisco. Entonces hay que hacer ese equilibrio de dar previsibilidad para evitar huelgas, para evitar marchas, etcétera, con la responsabilidad fiscal que tenemos que tener. Y una última, que sería una ley, digamos, para ayudar a la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que el sistema IPS que estuvimos hablando anteriormente es muy caro para las pequeñas y medianas empresas. O sea, si vos tenés 2 empleados solamente, pero por cada sueldo después tenés que pagar 20 y tanto %. Es mucho. Es mucho. Entonces tenemos que ver cómo diseñar, y ahí nuevamente el equilibrio entre la necesidad de que se formalice, pero también no afectarle al IPS en su flujo, porque si no puede quebrar también. Bueno, pero mucha gente está diciendo, y me estaba analizando estos días, hay gente que pide no tener IPS porque le conviene más tener el dinero, porque si encima se supone que tiene IPS, luego tiene que comprar todo, no hay medicamentos, no hay hasta agujas, hilos. Entonces, primero, algunos decían, no queremos luchar contra la informalidad, sino hacer formal a los informales. Pero todo es muy complicado, no alcanza, no hay dinero, el dinero prefieren, te repito, tenerlo en los bolsillos las personas. De nuevo, es un sistema creado en los años 40, hace mucho tiempo, y necesitamos rever, de acuerdo a lo que es la demografía, la realidad económica y social de Paraguay, y ver entonces cómo podemos ayudarle a la MIPYME a ser un poco más formal, porque hay ventajas. Tenemos que enseñarle a que hay ventajas. Ser formal te permite, digamos, acceder muchas veces a crédito. Yo me acuerdo algunas anécdotas cuando estaba en el sector privado. Venía algún empresario X y quería quitar un préstamo, y bueno, era súper conocido, y el tipo te decía, no, yo soy súper conocido, tengo... Sí, pero tu balance nos dice que tenés pérdidas de 3 años. Y claro, cuando no querés pagar impuestos, haces eso, pero después cuando necesitas crédito, tu balance no te sirve. Entonces tenemos que empezar también a hacer un poco más de docencia de las bondades de ser formal y darle realmente ventaja al que es formal, porque de lo contrario, con el garrote únicamente yo no creo de que la gente se formalice. Hay que mostrarle la zanahoria también a la gente. Tenemos que irnos ya, y te quería volver a preguntar, ¿por qué fue todo tan rápido? ¿Por qué se hizo de esa manera el presentar la ley de superintendencia? ¿Estaba el FMI detrás? ¿Por qué no se informó antes? ¿Por qué de esta manera, ministro? No, vamos al FMI, que hoy me preguntaron, absolutamente no tiene nada que ver. Nada, es mentira. Absolutamente. Mira, había en el programa que diseñó el anterior gobierno, sí había, uno de los objetivos era la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso. Presentación. Ahora, te diré que yo tenía mucho disenso con respecto al gobierno anterior en términos de sus planes económicos. Nosotros tenemos totalmente nuevos planes, totalmente diferentes, y por tanto esto no tiene nada que ver con el gobierno anterior. Por ejemplo,
La creación de la DENIC no era del gobierno anterior, mover la CNB al Banco Central no era del gobierno anterior, el Ministerio de Economía no era del gobierno anterior. Coincide en que era importante la cuestión de la superintendencia de jubilaciones. En el caso del gobierno anterior era una presentación y para mí era el paciente que se está desangrando y no podemos seguir discutiendo. Necesitamos actuar lo antes posible. Yo creo que había una urgencia. Se discutió poco. Desde el año 92 estamos discutiendo esto. Sí, ya. Entonces, 30 años. El proyecto de ley es muy parecido a lo que se presentó, por ejemplo, en el año 2018 y que estaba Benigno López y no pasó el Senado. Entonces, ¿qué más necesitamos? Por eso te hablaba. No pongamos la cuestión de necesidad de diálogo como una excusa para trancar las reformas que necesitamos. Bueno, ¿cuándo veremos novedades ya con la superintendencia? ¿Cuál es el siguiente? Y ahora vamos a ponernos a trabajar, tenemos que identificar la gente. Me preocupa sobre todo la elección de la gente del Consejo de Seguridad Social, que está por parte de los trabajadores y de los jubilados. En el caso de los empresarios, mucho más rápido. Para el gobierno también, o sea, básicamente tenemos 4 de 6 miembros y tenemos que empezar a trabajar. Ahí va a ser fundamental, antes de tomar ninguna medida, simplemente saber los datos. Nadie nos sabe cómo está la caja de la ANDE, nadie nos sabe cómo está la caja UBI, nadie nos sabe cómo está la caja municipal. Saltaron algunos escándalos, pero ¿será que son los únicos o hay mucho más? Necesitamos entrar y saber qué hay ahí. Gracias, ministro. No, por favor, muchas gracias. Espero que podamos vernos más a menudo. Esperemos que sí. Gracias. Te voy a hablar ahora de Promet. Te voy a hablar de Odontos, es la misma empresa, pero te hablo de Odontos esta vez. Odontos acaba de lanzar un servicio fantástico. Ahora Asunción y Gran Asunción tienen, como las grandes metrópolis, un centro de atención odontológica las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias permanentes, el único centro que tiene eso, urgencia permanente. Odontos siempre a la vanguardia, brindando soluciones para todos. La primera y la mejor, Odontos además tiene Odontos Pediatría, que te incluye eso, las 24 horas. O sea, tu niño, tu niña tiene un problema, las 24 horas le podés solucionar y no tiene que aguantar el dolor. Odontos Centro de Atención 24 horas, lo tenés en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. Para vos creo que la superintendencia ha sido como un dolor de muela, ¿verdad, ministro? No, ya estamos bien, así que estamos bien. Bueno, ahora volvemos. Estamos ya de vuelta con el senador Eduardo Nakayama. Buenas noches, senador, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido Héctor Luis Rubin. Sí, feliz de estar aquí contigo en el Salón NPI. Muchas gracias. Siempre agradezco porque siempre cuando te llamamos estás dispuesto a venir y charlar, sea la situación que sea. Elecciones, no elecciones, estando fuera, adentro. Siempre está ahí, se agradece que esté siempre uno dispuesto a hablar, no solo con uno, sino con todos los que están del otro lado de la cámara. No, por el contrario, Luis, yo soy el que te agradezco que siempre me tengas en cuenta para venir a compartir un poco contigo y con toda la teleaudiencia, ¿verdad? La última vez que estuviste fue una previa a lo que hiciste luego el día lunes. Estuviste un viernes acá y el lunes tomaste, o ya habías tenido la decisión, creo que el lunes siguiente fue cuando anunciaste que te ibas del PLRA. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hace ya... 2 semanas. Van a ser 2 semanas que... ¿Pero pasó algo en concreto ese fin de semana o ya tenías todo planeado? Perdón que te volvamos a preguntar. No, yo realmente hacía tiempo ya, Luis, que venía con muchas incomodidades dentro del partido. No veía que tuviese, en primer lugar, la vocación de llegar al poder real. No veía mucho recambio en las filas. Por el contrario, veía mucho estancamiento, como que las mismas figuritas, salvo algunas excepciones, porque tampoco es todo blanco o todo negro, ¿verdad? Hay que decirlo, tengo muchísimos amigos dentro del PLRA, creo que hay varios que tienen una muy buena gestión y ese mérito lo tienen, ¿verdad? Y lo llevan bien arriba. Pero tenía una cierta incomodidad, pero el punto culminante fue el tema del juramento de Alicia Pucheta, donde varios senadores liberales se prestaron a dar quórum para esa sesión y por lo tanto dije, bueno, yo creo que ya no tengo nada que hacer ahí. Bueno, una de las cosas que hoy en radio comenté es que vos querés ya hacer un punto y aparte, pero ayer estuvo el presidente del PLRA en radio conmigo, le pregunté mucho por vos,
él estaría encantado que vos vuelvas, te recibirían con los brazos abiertos, dice, en el partido, y que creo que me dijo que sería un error que quieras encaminar o abrir un movimiento independiente o un partido inclusive. ¿Cuáles son tus planes, Eduardo? Bueno, mira, yo recuerdo, yo tuve 25 años de afiliación partidaria en el PLRA. Eso tengo que comentarlo también porque muchas veces la gente te dice, Eduardo, ¿y por qué no militaste dentro del partido? ¿Por qué no probaste desde adentro cambiar las cosas, verdad? Y hace 10 que creamos, junto con otros liberales, el movimiento Renovación Azul, volver a las raíces. Ya tenía ese nombre, ya tenía el objetivo de regresar al histórico partido liberal, del liberalismo, reencontrarnos y reconciliarnos un poco con esas raíces liberales. Y hemos tenido muchas campañas, reveses electorales, algunas victorias también, y finalmente logramos un escaño, pero también encontramos una estructura sumamente difícil de cambiar, ¿verdad? Y el dicho dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿verdad? Entonces, es como que decidimos un poco cambiar de estrategia a los efectos de ver si podemos recuperar al histórico Partido Liberal o el histórico espectro liberal dentro del Paraguay, porque tenemos que decir que hay muchísimos liberales de pensamiento en nuestro país. No todos están afiliados al PLRA, hay varios que no tienen afiliación, otros que incluso están afiliados al Partido Colorado, pero que buscan ese espectro, ¿verdad?, filosófico, ideológico y político donde puedan militar. Entonces, para mí particularmente ya es un caso cerrado, ¿verdad?, el tema del PLRA, una etapa ya que pasó dentro de mi vida política. Tengo muy buenos recuerdos, no salgo con rencor, ni con odios, ni mucho menos del PLRA, pero sí creo que es momento de mirar hacia adelante. Y le decía a muchos amigos que cuando empecé yo el movimiento interno, me decían, Eduardo, ¿por qué dentro del PLRA? ¿Por qué no abrís un partido político aparte? Me decían en ese entonces. Yo le decía, yo creo que hay que tratar de hacer la militancia dentro del partido. Y hice lo que tenía que hacer durante el tiempo que me parece que era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero posteriormente pienso que hay que tomar también otras decisiones. Es como que cuando te casás, Héctor, vos pensás, bueno, esto me va a ir bien, me va a ir mal, no sé, vos te casás con esperanza que va a ser una relación pensando que ir todo bien. Pero si la relación, como dicen los brasileños, no presta, pasado un tiempo, ¿verdad? ¿Para qué vas a estar insistiendo en eso una y otra vez? ¿Acaso no es momento de dar vuelta a la página y probar otra nueva relación, ¿verdad? Y quizá te va mejor, pero sin que vos tengas rabia a la ex, ¿verdad? O a la ex pareja. ¿Por qué vas a tener esa rabia? ¿Verdad? Vos terminó allí, pasado, pisado y a otra cosa, ¿verdad? Una de las cosas que estamos debatiendo estos días con muchos amigos y algunos que tenemos en común, Alexis Cubels, por ejemplo, hablamos de ideologías políticas con Sebastián Álvarez Albanel hoy también. ¿Vos crees que el paraguayo en general entiende de ideologías políticas, lo que es izquierda, derecha, lo que es socialismo, comunismo, lo que es centro? ¿Cómo vos podrías identificar a un partido y decir, este ya no me identifica? Porque vos estás hablando que no te identifica por algunos personajes dentro del partido o por la filosofía. Por la filosofía en sí, la parte, digamos, ideológica, porque el PLRA, de hecho, que nació en el 77, pero se consolida bien a mediados de los 80 y finalmente surge como el principal partido liberal después del 89. Tuvo un proceso también de formación, sale del radicalismo del PLRA, del PLR, perdón, ¿verdad? No del PL, sino del PLR, y eso hace a que tenga una mayor identificación con la izquierda, ¿verdad? En su momento con Domingo Laíno, el castrismo, que en ese momento era romántico, el Che Guevara y demás, pero ese proceso yo creo que también tenía que haberse cerrado. Sin embargo, el PLRA prefirió continuar con esa línea
y se definió como un partido progresista. Eso está en los estatutos del PLRA, ¿verdad? Por eso nosotros propusimos en su momento volver a las raíces, a los efectos de intentar cambiar eso. Pero no es que yo tenga algún problema con la izquierda o con los socialistas. Yo me siento, tenemos un excelente bloque opositor con Esperanza Martínez, con Rafael Filisola, que son del sector de la izquierda, pero son personas íntegras, pero absolutamente íntegras. O sea, que el espectro ideológico no te define la moral ni la honestidad de una persona, ¿verdad? Sí, y hay gente que se autopercibe, autodetermina siendo de derecha o lo que sea. ¿Acaso eso es una garantía de que es una persona honesta? Pero nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. O sea que aquí fueron dos cuestiones, Héctor Luis. Por una parte, la cuestión ideológica, creo que dentro de un partido que es una parte del espectro de la torta, ¿verdad?, que se tiene que definir como correligionario, es pensar lo mismo, ¿verdad? En ese sentido, era uno de los puntos que a mí me gustaba tener bien definido. No que eso signifique que solo con ellos podemos hablar. Te doy de vuelta el ejemplo. Dentro del espectro opositor podemos hablar con todo. Desde la izquierda democrática, la derecha tolerante, no hay problema, ¿verdad? Y lo segundo, que fue lo definitivo, que yo dije, yo acá no puedo seguir un minuto más, fue la entrega de la mayoría de los legisladores al cartismo. Ahí yo dije, no, acá esto no puede ser un partido opositor, esto es un chiste, ¿verdad? Entonces ahí fue que yo decidí, acá vamos a dar vuelta a la página y a otra cosa mariposa. Bueno, ahora, por ejemplo, toda esa gente que te sigue, que te aprecia, que te quiere, que te ve como líder, que te ve como... Alguien te dijo hace un rato, claro, que casi futuro presidente muchas veces de cara. ¿Qué va a esperar de vos? ¿Qué ideología vas a transmitir? ¿Qué se espera de vos? Mi condición de liberal antecede a mi afiliación al PLRA y también la sucede. O sea, yo voy a morir liberal. Siempre voy a respetar a la libertad como el máximo principio aspiracional del ser humano. Héctor Luis tiene el derecho de expresarse libremente, de pensar lo que quiere, de profesar la religión que quiere, de dedicarse a la profesión que quiere. Ese es tu derecho humano y que te corresponde por las conquistas que el liberalismo obtuvo para la humanidad. Y yo voy a creer siempre en esos principios, ¿verdad? Y siempre voy a defender esos principios. Sí pienso que es momento de hacer, digamos, es un momento bisagra, ¿verdad?, dentro de la vida política nacional, porque al PLRA ya no lo estaban viendo como una alternativa. Y creo que eso se demostró el 30 de abril en las urnas por la gran cantidad de votos que fueron fuera del PLRA, ¿verdad? Como otras opciones, Cruzada Nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que el espectro liberal tiene que aglutinarse nuevamente a los efectos de tener y ganarse su espacio, ¿verdad? Y aspiracionalmente podemos verlo a Nakayama en cualquier puesto. Yo no tengo problema, Héctor Luis. Yo, si bien creo que en la vida política de uno siempre aspira a llegar a la presidencia de la República, uno tiene que saber cuándo es su momento y cuándo no. Uno tiene que aprender a no tirarse a una pileta vacía, ¿verdad? Tiene que hablar con los demás actores políticos y ver quiénes están mejor posicionados para jugar en tal o cual posición. Y si la mejor posición de uno es seguir en el Senado o apoyar desde un ministerio o lo que fuese, enhorabuena, ¿verdad? Lo haremos. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el seno de la oposición para poder pelear el 2028. Te he visto andar no sé cómo se dice, en hombros así y le pregunté, escuchaste al ministro Fernández Valdovinos qué opinaba de vos, porque estaba por llegar o estaba ahí. Y tu reacción ante el tema de la creación de la superintendencia. ¿Querés después de escucharle comentar algo de lo que escuchaste? ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Seguís en la misma línea? Mira, el ministro Fernández Valdovinos sabe bien, porque yo conversé con él en varias oportunidades, tanto cuando él fue a las distintas comisiones del Senado para plantear algunos puntos que pensaba o creía relevantes, como también llamadas que yo le hice para poder darle algunas sugerencias o mi visión sobre el tratamiento de algunos temas. De que personalmente, pero también en general en el bloque, siempre hemos mantenido una total predisposición para conversar con el gobierno.
Porque yo soy de los que piensa que tenemos que hacer una oposición responsable y que el capitán del barco hoy día es el presidente Santiago Peña. Y nosotros como tripulantes o como pasajeros vamos a ser muy tontos si le deseamos el mal al capitán del barco. Sería un suicidio. Pero porque algunos lo hacen. Y sí, pero eso... Algunos lo hacen a pesar de otros. Pero eso pasa siempre, Héctor, pasaba también antes en la navegación del mar, habían algunos que se rebelaban y se los tiraban al mar, Pero se te los quiero arrojaban. decir que hay mucha oposición irresponsable también, que crea la araca y lío donde no hay. Hay algunas que evidentemente hay que hacer, pero... Eduardo, una posición decente, responsable, que construya es muy difícil, ¿verdad? Y yo siempre he mantenido esa línea, Héctor, porque creo que si en el día de mañana a nosotros nos toca hacer gobierno, nos gustaría tener a una oposición responsable también, ¿verdad? Entonces, yo conversé eso con él en varias oportunidades. Lamentablemente, a mi gusto, varios de los proyectos que perfectamente podían salir, si no consensuados, por lo menos con mayor uniformidad de criterio, se sacaron de una manera muy apresurada. Y una de estas leyes fue justamente esta última del proyecto de superintendencia de jubilaciones, donde en el fondo de la cuestión no estamos en desacuerdo. Todos creemos necesaria la creación de una superintendencia que supervise las inversiones y proteja el fondo de los jubilados. Ahora bien, cuando eso en realidad oculta otro tipo de intereses y oculta otro tipo de artículos que van a permitir hacer operaciones en un sentido o en otro, allí entonces sí tenemos temas para discutir. Tenemos un minuto, pero ahora justamente dicen que inclusive el último cambio que le hicieron, la última actualización, es mucho mejor otra vez de lo que ellos mismos habían dicho. Bueno, ¿leíste eso? Claro que sí, pero le puedes preguntar incluso a Sebastián, porque él me estuvo preguntando el día de la sesión si teníamos la versión. Ni ese día teníamos la versión final. O sea, se aprueba una ley sin saber cuál es la redacción. ¿Cuál es la última? Es increíble, pero está pasando eso, ¿verdad? O los cambios, las modificaciones se hacen en sede del Poder Ejecutivo y no en el Legislativo. O sea, son muchas desprolijidades, Héctor. Bueno. Simplemente eso, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Ahora viene la ministra del MPC. ¿Quería dejar alguna pregunta a ella? No, desearle a ella y a todos los ministros del Poder Ejecutivo el mayor de los éxitos. Creo que necesitamos avanzar en infraestructura, es uno de los déficits que tenemos en nuestro país. Lógicamente se ha avanzado algo, pero falta mucho más. Y le pediría que apueste más a las concesiones privadas y menos al financiamiento propio de obras públicas, ¿verdad? Es difícil cambiar un poco el canal o la frecuencia, pero eso es lo que le ha hecho crecer a Europa en infraestructura, por ejemplo. Bueno, te agradezco, senador, otra vez. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El ministro Fernández Valdovinos también me dijo, habla eso con la ministra, que ahora viene otro tema del aeropuerto que voy a hablar con la ministra ahora. Quiero recordarles y recomendarles a Odontos Urgencias. Ahora Asunción y Gran Asunción tiene como las grandes metrópolis un centro de atención odontológica de urgencia las 24 horas, los 365 días del año. El primer y único centro de atención urgencia permanente. Fantástico esto. Yo estuve el otro día una semana con dolor de muela. Odontos siempre a la vanguardia, brindando soluciones para todos. Odontos, la primera y la única. Odontos 24 horas, atención incluida con odontopediatría también para los niños. Ojo, esto es fantástico, las 24 horas. El centro de atención de 24 horas está en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. Vamos a un corte, ahora volvemos ya con la ministra Claudia Centurión, MOPC. Ya estamos de vuelta y damos rápidamente la bienvenida a la ministra Claudia Centurión, MOPC. Ministra, ¿cómo estás? Hola Luis, qué gusto estar en tu programa, muchísimas gracias. Gracias porque casi no llegabas, le decía al ministro, casi no llegaste. Contanos rápidamente, ministra, qué acuerdo firmaron hoy. Bueno, estuvimos por Guairá acompañando al presidente de la República en un día de gobierno. Y se dio un acto significativo que podría parecer bastante administrativo, digamos, como la firma de un convenio, pero realmente de una relevancia
enorme. Firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para ya materializar este traspaso de la ejecución de las escuelas eso es maravilloso, al Ministerio de Obras Públicas. Es maravilloso, es Realmente maravilloso. Realmente tengo que decir acá públicamente, para mí es un honor, un compromiso enorme como ministra de Obras Públicas llevar adelante un programa de escuelas, porque creo que es la gran apuesta que tenemos que hacer como sociedad para poder dar pasos agigantados en infraestructura y que uno pueda poner un granito de arena en este desafío de la educación. Por supuesto que es un compromiso enorme. Es importantísimo lo que nos estás diciendo, porque muchas veces se reclamó que el ministro de Educación tendría que dedicarte a eso, a preocuparse de lo que es la educación, las escuelas, los niños, pero no la construcción, claro. La parte de infraestructura. Sí, nosotros tenemos el oficio, el ADN del Ministerio de Obras Públicas de hacer eso y podemos abordar incluso programas más grandes. Entonces estamos viendo, ya tenemos la gestión que está avanzando a pasos muy grandes de 100 millones de dólares con el Banco Mundial, o sea, eso ya están identificadas las 316 escuelas que vamos a mejorar y además estamos trabajando en un programa de APP de escuelas donde vamos a estructurarlo para que sea un primer proyecto de 50 millones de dólares, que seguramente van a abarcar a lo mejor 40 escuelas aproximadamente, 40 escuelas nuevas. Entonces, hay experiencias en la región muy interesantes, tenemos apoyo de los multilaterales y estamos yendo hacia ese paso. Me gustaría hablar de otros temas también, el tema que estos días se está hablando mucho, del tema de remanso, los puestos de la aduana, ¿cómo se llama? No me sale. Los centros de control. Los centros de control, perdón. También en otras partes, en otras fronteras, la gente se queja muchísimo, largas horas. ¿Cómo se puede solucionar eso, tanto en la Encarnación y en otras ciudades? Bueno, en el caso de Ciudad del Este, próximamente vamos a habilitar, por supuesto, un nuevo centro de control fronterizo y estamos trabajando en una mesa multidisciplinaria, en una comisiones mixtas con la DENIT, con la Cancillería, con la Receita del lado brasilero, por supuesto Cancillería brasilera también, para poder trabajar en una visión que es la que tiene el presidente de la República, que es el de centro de control fronterizo integrado, uno solo en cada paso y se van a ir intercalando. La idea es que en el caso del presidente Franco esté del lado paraguayo, en Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, perdón, esté del lado brasilero y así, ¿verdad? O sea, O sea, se van a hacer cosas. Optimizando y haciendo más ágil el paso de frontera. Y acá en el caso de Falcón tenemos un proyecto, estamos ya en las primeras negociaciones del financiamiento para poder hacer también un nuevo centro de control, una nueva área fronteriza que además se inserte con toda esta infraestructura que estamos construyendo, con el puente nuevo y poder mejorar la capacidad. Cuando hablamos la primera vez, acababas de ser nombrada, creo que todavía no habías asumido, pero ya habías sido nombrada y te preocupaba mucho, como es normal, toda la herencia de deudas que habían quedado. ¿Cómo estás trabajando con eso? Creo que el puente inclusive Chacoí se paró, no se va a entregar ahora. Se ralentizó, no se llegó a parar afortunadamente, pero se ralentizó. Bueno, pagamos 60 millones en noviembre de la deuda, igual en el mes de noviembre tuvimos una ejecución histórica, ¿verdad? Realmente alcanzamos más de 100 millones de dólares, de los cuales 60 fueron pagos ya adelantados de la deuda. Y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que respecto de la deuda también podamos contar con 100 millones de dólares para diciembre, más los programas que sí tienen financiamiento, ¿verdad? Todo el Ministerio de Obras Públicas realmente está abocado a poder obligar los expedientes y bueno, poder honrar estos compromisos que tanta falta hacen hoy a las empresas constructoras que finalmente, ¿qué hicieron ellas? Apostaron, respaldados, ¿verdad?, en su contrato y en un gobierno que tiene que responder
a financiarse para poder avanzar estas obras y que no hayan parado todas. Entonces, por supuesto que el compromiso del presidente, y tengo que hacer un destaque especial, el trabajo con el Ministerio de Economía de la mano para poder honrar estas deudas y esto es un trabajo en equipo. ¿Cómo va a ser el timing de trabajo en tu caso? ¿Se van a habilitar nuevas obras? ¿Hay posibilidad de hacer algo? ¿Qué nos espera el 2024? Bueno, nosotros ya tenemos en la calle, o sea, en la calle digo, en el portal en pleno proceso de licitación, un proyecto enorme que se llama Ruta de la Soberanía. Es un proyecto de 200 millones de dólares entre Pedro Juan Caballero y Capitán Vado y Pejú. Recorre 200 kilómetros aproximadamente, van a ser 4 lotes de contratación, está financiado con Fonplata. Es el proyecto más grande hoy que tenemos en el 2024, arrancando el 2024 en el Ministerio de Obras. Eso está en plena licitación. Vamos a arrancar la Ruta 12, eso ya era algo que estaba contratado, y también el corredor bioceánico. O sea, tenemos 3 grandes proyectos que van a comenzar a ejecutarse con un impacto importantísimo en el sector de la construcción, ¿verdad? Además, ya hemos lanzado todas las precalificaciones de los proyectos de agua y saneamiento para Ciudad del Este, para Lambaré y para Mariano Roca Alonso. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es que siempre hablamos de los proyectos y el dinero que hace falta para realizar los proyectos, pero muy pocas veces se habla de la importancia del mantenimiento de las obras que se hace y lleva muchísimo dinero también. Sí. Y no se habla y es importantísimo el mantenimiento de las carreteras, las rutas, los puentes. Así mismo, realmente es un déficit importante y es un área misional del Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, ya como parte está internalizado dentro de los procesos de licitación un periodo de mantenimiento de 3, 4 años, o sea, la construcción y el mantenimiento. Entonces eso hace que por lo menos por un periodo ya esté garantizado el mantenimiento de la ruta por el mismo contratista que construye. La gran mayoría de nuestros procesos ya salen con esa modalidad. La ruta 12, la ruta, el corredor bioceánico salió así, bueno, y lo mismo para Ruta de la Soberanía. Y lo que estamos estructurando son programas de mantenimiento, justamente redes que vayamos a sacar a licitación para que puedan entregarse, tercerizarse. Pregunta, ¿cuánto crees que se inaugura el puente? A mí me interesa muchísimo desde el Chaco. No va a pasar de febrero. Ah, no es tanto tampoco. Son 2 meses, 1 mes y medio de retraso. Así mismo. Pero estamos apretando para poder dar una sorpresa. Ahora vamos a pagarle al puente para que pueda acelerar los recursos. Nos dijo el ministro, habló horrible el aeropuerto, pero que hablemos contigo. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Bueno, la decisión del presidente es hacer un nuevo aeropuerto. Hemos recibido... ¿Dónde? Ahí, en el Silvio Pettirossi. El mismo ahí. Ahí mismo. Hemos recibido un proyecto ya que desarrolló la INAC con un estudio internacional en los años anteriores, y lo que estamos trabajando es en poder afinar bajo qué modalidad vamos a licitar. Esto se va a decidir seguramente en los próximos días para que el 2024 ya arranquemos con una hoja de ruta. Lo que el presidente... y bueno, estamos todos acompañándole, por supuesto, es en una visión de hub de pasajeros. Y eso implica además alinear muy bien la infraestructura, el diseño, las condiciones, el operador que vaya a venir. Bueno, estamos teniendo ese nivel de conversaciones para ver cuál es la mejor estrategia para la licitación. Pero de que el aeropuerto lo vamos a atacar, digamos, lo vamos a abordar como nuevo proyecto, eso ya es una realidad. Lamentablemente se fue el tiempo y te quería preguntar, porque es importante, hablamos con el ministro, la sanción está al tema del Metrobús. Estabas ya en el ministerio en esa época, nos hablaste ya la otra vez. ¿Cómo vivís todo eso, ministro? Y realmente esto confirma lo que por lo menos de mi parte siempre sostuve. Rescindir un contrato de tamaña envergadura que está en plena ejecución, con los problemas, y por favor que alguien levante acá una piedra si hay algún contrato de infraestructura que no tenga desafíos, porque para eso estamos, para resolver los desafíos. Y habiendo construido, habiendo pagado casi ya 20 millones de dólares y tomar una decisión de rescindir, de destruir lo que estaba ejecutado,
Estas son las consecuencias nefastas para el Estado paraguayo. El problema de transporte persiste. Prácticamente se va a gastar la mitad de lo que ya está, de lo que era el presupuesto total, para nada. Para nada. Y bueno, lástima. Ministra, tenemos mala que irnos. decisión. Tenemos que irnos. Mala decisión fue parar el proyecto. Vamos a quedar otro día, hablamos más Por tranquilos. supuesto, con Acá están de muchísimo fiesta gusto. completa, escuchaste ya, ¿verdad? Escucho, viernes. Y sí, aparte casi final de año ya. Fin de año. Gracias, ministra, gracias por bueno, y venir. gracias por la Viniste invitación. corriendo, por eso estás haciendo un Sí, trabajo vestida de trabajo. Gracias a todos, nosotros nos vamos ya por hoy. Nos vemos este viernes que viene. Gracias por estar siempre en NPI con el Salón. Hasta el viernes. Gracias. Gracias.